Muy buenos días, hermanos. Qué gusto es saludarles este hermoso domingo. Esperamos que estén disfrutando las bendiciones de Dios y que todos vayan a ir a la casa de Dios y escuchar la palabra de Dios hoy. Les animamos que lo hagan. Damos muchas gracias a Dios por ustedes, su apoyo y sus oraciones para el Seminario Bíblico Bautista. Muchas gracias por las bendiciones de Dios este último mes. La última semana de abril estuvimos en la graduación 62 y observamos y disfrutamos las bendiciones de Dios mediante las predicaciones, la música y el compañerismo los unos con los otros. La última noche, cuando se graduaron los 6 que habían cursado sus 6 años, pues ellos pasaron por la plataforma y recibieron sus diplomas. Y nos regocijamos en Dios por todo ello y gracias por su apoyo. Sigan orando por el seminario, que Dios siga mandando obreros y que podamos seguir preparando los obreros para la mies de Cristo. Por eso la Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y es para eso que tenemos el seminario, para preparar los obreros y darles, hacerles adecuados y aptos para el ministerio, para que puedan ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Salmo 73 en esta mañana. Y en el versículo 2 encontramos estas palabras. David, el gran rey que escribió la mayor parte del libro de Salmos, dijo estas palabras. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. David confiesa aquí que él estuvo al punto de volver al mundo, de dejar a Dios y seguir al mundo. La Biblia dice que cuando Dios nos salva, Él nos salva con una salvación eterna y que Él nos hace una nueva criatura. Pero aquí vemos a David, el gran rey de Dios, que nos habla de la cercanía y el corazón de Dios, que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, al punto de volver al mundo. Él dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Está diciendo, por poco llego a entristecer a Dios. Llego a engañar a los demás con mi confesión que Dios es el único Dios y el único que puede ser salvo por volver al mundo. ¿Cómo podemos evitar esto? La Biblia dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos hijos de Dios si hemos depositado y puesto nuestra fe en Cristo. Si queremos evitar esto, hay 4 cosas mencionadas aquí. No hay tiempo para cursar y estudiar los 28 versículos, pero aquí vemos que hay 4 cosas que debemos recordar y determinar hacer si vamos a evitar el peligro de la asimilación. Primeramente debemos recordar la bondad de Dios. Recordar que, según el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Nota, Dios es bueno. Cuando un joven vino a Cristo, dijo, Maestro bueno, Cristo le preguntó, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. No hay hombre justo sobre la tierra. Entonces, si me llamas bueno, estás admitiendo que yo soy Dios, porque solo Dios es bueno. Y la bondad de Dios, el bueno de Dios es cierto, es absoluto. Solo Dios es bueno, el hombre no. No hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y no peca. Él es bueno para con su pueblo. Él solamente piensa bien para con su pueblo, para con Israel. Y él solamente piensa bien para los limpios de corazón, los que viven para Dios y tropiezan y se caen. Dios solo piensa bien para con ellos también, porque Dios es bueno. Entonces hay que recordar que Él tiene un plan perfecto y Él solamente está pensando
hacer bien para nosotros cuando nosotros estamos a este punto. La segunda cosa que debemos recordar es la debilidad de la carne. Según el versículo 2, todos somos sujetos, no el versículo 1, todos somos sujetos a la debilidad de la carne. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Cuántas veces estuvimos al punto de decir una palabrota y luego al momento Cristo nos detiene? Entonces aquí notamos la debilidad de la carne. Cuando Cristo estaba orando en el huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz, la noche antes de ser crucificado, él se fue aparte de los discípulos y comenzó a orar como si fueran grandes gotas de sangre. Y entonces él volvió a los discípulos y les dijo, entonces velad y orad porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, eso es algo que notamos. Por eso Pablo nos exhorta que entreguemos o prestamos nuestros miembros no a ser servidores o ministros de la carne, sino a ser servidores y ministros de Cristo Jesús. Por eso nos aconseja que seamos llenos del Espíritu Santo o controlados por el Espíritu Santo, porque la carne es débil. Él estaba volviendo a esto porque él vio que la prosperidad de los impíos, él veía que ellos no tenían congojas en sus muertes, él veía que a pesar de lo que hacían, como vivían, su vigor estaba entero. Él veía que ellos no tenían que sufrir y pasar los trabajos como los otros mortales. Y el versículo, desde el versículo 2 al 16, y él tenía envidia de ellos, porque él no tenía que sufrir como él sufría. Entonces hay que recordar, si vamos a tener la victoria, la carne es débil. No hay justo sobre la tierra que haga el bien y no peca. Y si no somos llenos y controlados por el Espíritu Santo, y si nosotros no volvemos a nuestros ojos a Cristo y ponemos nuestros ojos en las cosas de este mundo, entonces vamos a caer en este pecado de asimilación, llegar a ser como el mundo y no como Cristo. Y luego, número 3, hay que recordar el fin del impío. No vale la pena seguir el impío. Esto solamente se aprende en la casa de Dios, en la palabra de Dios. Dice en el versículo 17, haz que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetrante hasta el partir del alma y del espíritu, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces él entró en la casa de Dios, escuchó la palabra de Dios y entendió que Dios había preparado para los impíos, para los que no habían venido a Cristo, deslizaderos, asolamientos, eran hombres que iban a perecer, hombres que iban a ser consumidos en sus terrores y que Dios iba a derramar un juicio eterno sobre ellos. Entonces él aprendió esto. Entonces hay que recordar no solamente que Dios es bueno, la debilidad de la carne, pero recordar el fin del impío. Y también hay que recordar a mantener nuestros ojos en Dios. Ese es un esfuerzo que tenemos que hacer. Desde el versículo 23 al 28 notamos esto. La Biblia dice en el libro de Colosenses, si pues habéis sido resucitado, en el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios, con Cristo en Dios. El libro de Hebreos capítulo 12, la palabra de Dios dice estas palabras. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado con que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, si vamos a vencer este peligro de asimilarnos y parecer más al mundo y vivir una vida que parece la vida de Cristo, no solamente en nuestro corazón, pero en nuestra vida exterior, tenemos que recordar que Dios es bueno, la debilidad de la carne, todos somos propensos a esto, pero recordar el fin de los que viven así, y mantener nuestros ojos en Dios. Él dice aquí, si mantenemos nuestros ojos en Dios, vamos a estar conscientes de su presencia, según el versículo 23 siempre. Vamos a recibir la dirección y consejo del Espíritu Santo, según el versículo 24, la primera parte. Vamos a creer las promesas de Dios, que todos son sí y amén, según el versículo 24. Vamos a recordar que Él es nuestro Dios y Él nos ha comprado con su sangre y somos suyos, y Él debe tener la preeminencia en nuestras vidas. Y vamos a estar conscientes del aviso en el versículo 27 del peligro de apartarnos de Dios, y vamos a recordar que Él es nuestra esperanza. Entonces, les animamos en esta mañana, evita el peligro de la asimilación. Vemos mucho de esto hoy día. Muchos profesan conocer a Cristo. Muchas iglesias predican el Evangelio, pero no vemos una diferencia en sus vidas. La Biblia dice que Dios nos ha salvado para que seamos predestinados a ser conformados a la imagen de Cristo. No debemos asimilarnos al mundo. Debemos asimilarnos a la imagen de la gloria de Dios, quien es Cristo Jesús. Recordar que Dios es bueno. Recordar que la carne es débil, pero con el poder del Espíritu Santo podemos vencer. Recordar el fin de los que no conocen a Dios y mantener nuestros ojos en Cristo Jesús. Si en esta mañana yo te preguntara, ¿tienes la seguridad de ir al cielo cuando tú mueras? Si no, tú puedes tener esta seguridad depositando tu fe en Cristo Jesús. La Biblia dice, todo aquel que en mí cree tiene vida eterna. Hay que creer en Él para recibir la salvación. Creer en Él, que Él es Dios único. Creer en Él, que Él es el único Salvador. Creer que Él murió por tus pecados. Cree que Él es tu Salvador y aceptarle en tu corazón. La Biblia dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Si tú vienes a Él y le pides que sea tu Salvador, Él no te rechazará. Si le dices, Señor, creo que tú moriste por mí y tú derramaste tu sangre por mí y tú resucitaste, y yo creo que tú hiciste por mí, y la salvación solamente está en ti, y ahora mismo te recibo como mi Salvador, Él te salvará y te dará la vida eterna. Entre tanto, mantén tus ojos en Cristo Jesús, y que Dios te bendiga.